Ya voy a iniciar a grabar, ahora sí, son las 5:07. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están todos y todas? Yo soy Marta Cecilia Mosquera Urrutia, soy docente de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, coordino el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación CIESE de la Facultad de Educación, soy la jefe de programa de licenciatura en matemáticas y además hoy nos trae a esta reunión no solo nuestra conversación habitual en nuestro ciclo de conversaciones, sino el hecho de seguir en la promoción del protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género de nuestra Universidad Surcolombiana. El día de hoy vamos a tener un interesante panel en donde vamos a tener unas invitadas que muy seguramente algunas las conocemos, otras no. Ellas van a estar aquí pues charlando con nosotros en términos de conocer cómo está esta política, digamos, a nivel departamental, a nivel institucional, hablar también sobre nuestro protocolo y contar algunas otras informaciones de las que muy seguramente pues todos los que están aquí están interesados en conocer. Quiero recordar que este ciclo de conversaciones sobre educación inclusiva, participativa y con enfoque interseccional se organiza desde el Centro de Investigación, en primer lugar, buscando un lugar para estos temas que muchas veces no hacen parte de la formación de nuestros profesionales. Entonces, en nuestro caso, en la Facultad de Educación formamos profesores y muchas veces hay temas que nosotros no discutimos. Cuando en algún momento en nosotros surge pues en la universidad, después de un trabajo de varios años, la política institucional de inclusión, el acuerdo 053 de 2020. Entonces, nosotros, pues es un hecho que celebramos, el hecho de que como universidad tengamos una política institucional de inclusión, pero de alguna manera, pues entonces tenemos que empezar a mirar cuál es el enfoque que tiene esta política y cómo, digamos, la política afecta nuestra vida cotidiana, cómo participar no solamente en la construcción de la política, sino en la vivencia de la misma. Y además, este enfoque que tiene la política, que es un enfoque interseccional, pues de lo que habla, aquí hablo como profesora de matemáticas, es como tener en cuenta todos estos factores que de alguna manera están incidiendo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y cómo pues nosotros tenemos, digamos, que tenerlos en cuenta para, no solamente para un vivir mejor, sino para atender, digamos, las diferentes necesidades que tenemos como estudiantes, como docentes, como administrativos, como personas del común que van trasegando en la calle. Para este panel, el día de hoy, a la conversación, pues le hemos puesto, conversemos sobre violencias basadas en género. Vamos a tener 4 invitadas, bueno, yo también me considero invitada y además panelista, que son la ingeniera Claudia Marcela Maya Perdomo. Ella es la jefe de la Oficina Asesora para la Mujer, la Infancia y la Adolescencia de la Gobernación del Huila. Vamos a tener a Kaidile López Gualteros, ella es psicóloga, ¿cierto? Y además es la coordinadora del Servicio Psicológico de Bienestar Universitario y además de eso es la líder del protocolo de prevención de violencias basadas en género de la Universidad Surcolombiana. También estará con nosotros Diana Constanza Claros, quien es la líder del proyecto de promoción de la democracia liberativa y participativa y además delegada por la Vicerrectoría Académica al Comité de Prevención de Violencias Basadas en Género. Ella también de la Universidad Surcolombiana. Y también pues estará en el panel Laura Lucía Hernández Pulecio. Ella es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la sede Neiva, integrante de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos RUDA y delegada del Consejo Superior Estudiantil al Comité de Atención de Violencias Basadas en Género de la Universidad Surcolombiana. Yo también como representante de los docentes
ante el Comité de Prevención y Atención de las Violencias Basadas en Género, pues también tendré durante la conversación una pequeña intervención. La idea de esta conversación, como saben los que no es la primera vez que nos acompañan, es que en primer lugar nuestras panelistas, nuestras invitadas, cada una, digamos, puede hacer una pequeña presentación de unos 5 o 6 minutos de las ideas generales que ellas quieren conversar sobre las violencias basadas en género y sobre todo su papel en el marco, digamos, del comité en las últimas 4, pero también desde la oficina, nuestra ingeniera Claudia. La idea que también nosotros estemos bien atentos de la conversación, porque pues aquí presentaremos el protocolo, daremos algunas definiciones, pero lo más importante para ustedes quienes nos acompañan es que nosotros logremos de alguna forma como entender algunos términos, entender algunos procedimientos. Así que aquí esta es una charla de micrófonos abiertos. Una vez que las 5 panelistas hayan, digamos, hecho su breve presentación o introducción al tema. Luego de que ellas hablen un ratico, entonces nosotros podemos dedicar una sesión de preguntas. Yo puntualmente pues he hecho 2, sobre todo una pregunta que pues es necesario hacerle a nuestra ingeniera Claudia Marcela Maya, ¿cierto? En términos de que ella pues aquí es representante pues de la gobernación del Huila, entonces, ¿cómo tender esos puentes que hagan más eficientes esos procesos? Sin que sea más, entonces no sé si ustedes, Claudia, Kai, Diana Costanza, Laura Lucía, quieren intervenir en el orden en que están allí en el flyer que estamos viendo todos, en el promo, perdón. Entonces no sé si quieren intervenir en ese orden. Porque yo aquí estaré, pues, digamos, pendiente, mirando los 5 minutos de la participación de cada una, para que podamos animar esta conversación. Entonces, cuéntenme, por favor, si están de acuerdo. Mientras Me ellas me parece cuentan si bien están de acuerdo, que sea en entonces el orden. quiero agradecer a todas las personas que están conectadas. He tenido un pequeño inconveniente, todavía no me he podido conectar por Facebook, pero ya en el transcurso de la conversación, pues muy seguramente estaremos un poco con el retraso de minutos, pero también estaremos transmitiendo. Entonces, si están de acuerdo, entonces te cedo la palabra a mi estimada Claudia. Te agradezco también pues por sacar un rato de tu agenda para venir a estar con nosotros en esta conversación. Si tú ves, digamos, tenemos en este momento algunos 25, 26 participantes, de los cuales pues la mayoría de ellos, según veo aquí en el listado, de pronto luego tendremos oportunidad de aclarar, son estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Colombiana. También veo unas personas que pues de pronto de golpe no conozco, pero pues igual pueden ser también exterior a la universidad. Entonces eso pues en el transcurso de la conversación lo iremos conociendo. Te agradezco y pues te paso la palabra en lo que aquí nos convoca. Mi querida Martica, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Este escenario al cual nos han invitado como oficina que trata precisamente los temas relacionados con la mujer y esta situación tan difícil a la que nos tenemos que someter, que son esas violencias basadas en género, en el marco de lo que es la academia, pues para nosotros es todo un honor y un privilegio. Por supuesto que desde la Oficina de Asuntos Sociales venimos trabajando de una manera pues muy acuiciosa con lo que tiene que ver la política pública de equidad de género que tiene el departamento del Huila, una política que está conformada por 6 componentes y esos componentes pues están enfocados a lo que es el emprendimiento, el empoderamiento, la autonomía de las mujeres, así como también lo que es que las mujeres podamos vivir en el Huila precisamente sin miedos y sin violencias
que tengamos también un acceso equitativo a lo que es la educación de calidad, a la salud integral y por supuesto que trabajemos en ese fortalecimiento institucional y organizacional que nos permite a las mujeres poder estar en escenarios como este, por ejemplo. Yo celebro muchísimo que personas como Marta Cecilia estén al frente de estos programas en los que en un encuentro anterior decíamos, fíjate que las mujeres consideran que no son buenas para desempeñarse en áreas como son las matemáticas. Y lo discutíamos precisamente ella como líder o al frente del programa de matemáticas y yo desde mi rol como ingeniera civil. Sí es posible, las mujeres tenemos que ahondar en otros escenarios, las mujeres tenemos que también procurar que nuestras mismas mujeres y los hombres pues así nos vean y nos consideren este tipo de acciones. Bueno, a Juan que se le disparó el micrófono, decirle también junto a todos los demás hombres que hoy veo que están conectados, que son bastantes, mi querida Marta, veo bastantes hombres conectados, decirles que las violencias de las mujeres no es un problema solo de nosotras las mujeres, esto es un problema en el cual todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Y tristemente veíamos que nace es en la familia, en la violencia intrafamiliar, y pues no vamos a trabajar aquí ni vamos a discutir de cuáles son esos motivos o las razones por las cuales dentro de una familia encontramos esos índices de violencia, sino cómo debemos enfrentarlos ya nosotros en una sociedad como la que estamos viviendo actualmente. Desde la gobernación ha sido el propósito del señor gobernador y así lo hemos venido trabajando, que debemos romper esas limitaciones que tienen las mujeres para que puedan salir adelante. Una de esas limitaciones es precisamente la dependencia económica y ahí hemos trabajado muchísimo desde el gobierno departamental, brindándole a las mujeres oportunidades para que ellas se empoderen en cuanto a su independencia económica. Fíjese que la pandemia trajo un gran desempleo para todo el mundo, pero en especial para las mujeres. Y el análisis que hacíamos de por qué las mujeres fueron las que más desempleo perdieron es realmente que se retorna precisamente a esa desigualdad que venimos trabajando. Las mujeres por lo general están llamadas a ocupar cargos de atención o prestación de servicios. Consideran los hombres que las mujeres somos buenas para tener ese tipo de relaciones y de atenciones a otras personas y es por eso que es allí donde nos dan más oportunidad de empleo. Y estos fueron los empleos que en plena pandemia fueron los primeros que tuvieron que cerrarse, fueron las primeras personas a las cuales se les dijo que tenían que suspenderles sus contratos. Lamentablemente esa es la realidad que la pandemia trajo y que nos dejó ver otro tipo de escenarios. Pues bien, a raíz de eso, también debemos reconocer que fueron las mujeres las que desde sus casas, en ese aislamiento, empezaron a tener ideas de negocios y de emprendimientos que facilitaron que sus familias finalmente pudieran salir adelante. Para ese grupo de mujeres, desde el gobierno departamental, iniciamos la primera actividad relacionada con un proyecto de reactivación económica que además fue modelo a nivel nacional para poderle decir a estas mujeres desde sus casas, desde esos nuevos emprendimientos, desde esos nuevos roles, se les va a dar ese fortalecimiento económico para que ustedes puedan seguir adelante. Pero allí no quedó la ayuda que el gobierno entregó, siguió entregando diferentes ayudas a nuestras mujeres, viéndolas también desde otro punto de vista, porque no solo eran las emprendedoras que surgieron en la pandemia, sino también esa necesidad que teníamos de fortalecer a nuestras empresarias, que también sufrieron por lo ocurrido en la pandemia. Y asimismo, tuvimos que iniciar un proceso y unas estrategias muy puntuales relacionadas con la violencia, porque fueron nuestras mujeres las que sufrieron este tipo de dolencia en plena pandemia, la violencia intrafamiliar. Así como también debo decirlo, fueron nuestros niños los que sufrieron la violencia que ocasionó ese estrés de los padres y que lamentablemente se recargaron contra nuestros pequeños. Con el inicio de todas estas situaciones,
abordamos la estrategia de Huila Crece Sin Miedos ni Violencias, que es una estrategia que además hace parte de uno de nuestros componentes de la política. Les decía hace un momento que es un componente esencial y dedicado a que las mujeres podamos disfrutar de nuestra vida, de nuestro territorio, precisamente sin miedo y sin violencia. Y en ese ejercicio que ha venido desarrollándose y ha venido evolucionando, hoy podemos contar con aliados supremamente interesantes y aliados muy importantes como son ustedes, la Universidad Surcolombiana, donde hemos abordado a los estudiantes, donde hemos tenido oportunidad de también desarrollar diferentes charlas, no solo con la Universidad Surcolombiana, sino con otras universidades, porque encontramos que nuestras jovencitas han entendido que cierto tipo de comportamiento de los jóvenes que son de comportamientos violentos, pues los han normalizado a tal punto que así no lo ven. Por ello, es importante el escenario que hoy nos han abierto para poderle decir a todas, hombres y mujeres, que hagamos una retrospectiva sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno, de cómo nos estamos comportando con nuestros compañeros, nuestras compañeras, con sus hermanas. El más mínimo detalle que ustedes puedan identificar es motivo para que lo analicen. Realmente un comportamiento de ese tipo de que va a generar una violencia, quizás no en todos los casos, esto no es una regla generalizada, pero sí va sembrando de a poco situaciones violentas que a futuro pueden pues terminar en una desgracia, por así decirlo. Y en ese mismo tema, hablando de un contexto más generalizado, debemos también trabajar con nuestros pequeños, con nuestros niños. Ahorita estamos en un ambiente universitario, en un ambiente académico, pero no debemos olvidar también el rol que nosotros jugamos frente a nuestros pequeños, ya sea en las casas, ya sea en la sociedad. Con ellos debemos también desarrollar y convertirnos en lo que ellos nos ven, en el ejemplo que ellos ven en nosotros para nuestros comportamientos. Por donde lo miremos, mi querida doctora Marta Cecilia, vamos a encontrar razones para trabajar todo lo relacionado con la violencia, con violencias basadas en género. Y eso para hablar simplemente de lo que es la violencia intrafamiliar, lo que conlleva las consecuencias de lo que es la violencia intrafamiliar. Pero si lo vemos desde los otros ámbitos, desde la política, por ejemplo, y para nuestros jóvenes que están presentes, el pasado mes de diciembre que tuvimos la oportunidad de escoger por primera vez a nuestros consejeros juveniles, tuvimos la oportunidad de invitar a muchas niñas a que participaran. Logramos que precisamente, y pues teniendo en cuenta lo que establece la ley para este tipo de elecciones de los jóvenes, pues que fueran más las niñas candidatas que los niños. Pero tristemente ya en el resultado electoral pues se escogieron más jóvenes que señoritas. Todavía necesitamos trabajar el tema de que la participación de la mujer en la política tiene que ser también igualitaria. Una oportunidad pues que tuvimos en diciembre, que la tenemos que seguir trabajando, y esto es una invitación precisamente a todos nuestros jóvenes. Hace un momento precisamente estaba aquí yo reunida con los consejeros de juventud del municipio de Neiva y nos traían muchas ideas, pero también les decía yo, bueno, porque bueno que esa idea ustedes también las acompañen de sus compañeras consejeras. Háganme el favor y para la próxima vengan con ellas para que también se hagan partícipes de todos estos procesos que se vienen generando. Y así como hablamos de la violencia en la política, pues la podemos seguir hablando en todos los géneros, mi querida Marta. Yo creo que por el momento voy a parar allí para darle turno entonces a nuestra compañera. Bueno. Sí, Claudia, aquí hemos estado todos juiciosísimos tomando apuntes porque de veras que, como tú dices, se comparte en corto tiempo gran cantidad de información, pero sobre todo, digamos, esta generación de conciencia. Te agradezco mucho por lo que ya has entregado y por lo que vas a seguir entregando. Y entonces te paso la palabra, Kai. Entonces, como bien decía, pues Cayilet es la líder, digamos, de nuestro protocolo. Entonces, te paso la palabra y tienes y finalmente a Claudia le dejé 9 minutos. Entonces, también te voy a poner aquí unos minutos también de más.
para que Bueno, puedan conversar. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo especial para todos. Pues es importante y aplaudo este espacio porque una de las misiones importantes que tenemos es llegar a todos los estamentos y a todos los rincones de nuestra universidad promocionando nuestro protocolo y que los estudiantes conozcan cómo surge el protocolo. La Universidad Surcolombiana, consciente pues, de la necesidad para eliminar las desigualdades de género, de raza, de sexo, de etnia, de clase social, entre otras también pues prevenir los diferentes tipos de violencias basadas en género, en el año 2018 aprueba, mediante el acuerdo 044, aprueba que se establezcan unos lineamientos para la creación de un protocolo que tenga medidas para la promoción, para la prevención, para la atención, para la sanción y para la reparación de las víctimas de violencia basadas en género. En el año 2019, entonces, pues, se consolidó un equipo dinamizador que fue el responsable de articular toda la construcción del protocolo. En el año 2019, pues entonces este equipo dinamizador realiza un diagnóstico basado en una percepción de violencias basadas en género dentro de nuestra comunidad universitaria, donde por medio de unos diálogos con la población universitaria, entonces se toma ideas, conceptos, y de allí se parte la construcción del protocolo. Con esto, entonces, mediante el acuerdo, la resolución 248 del 2020, pues se adopta el protocolo, ¿sí? Pues el protocolo tiene como objetivo primordial la adopción de las medidas para prevenir y atender las violencias basadas en género y a la vez va a establecer o establece la ruta de atención para las personas involucradas en hechos de violencia de género que se presenten pues al interior de nuestra Universidad Surcolombiana. El protocolo para la prevención y la atención de violencias basadas en género de la Universidad Surcolombiana y parte de esa necesidad. Nosotros como universidad no podíamos seguir siendo ingenuos ante esta realidad, no podíamos seguir pues tratando de que se manejara solamente desde el consultorio psicológico, sino que parte de este proceso adopta pues la erradicación de las violencias basadas en género. Todas esas acciones pues van encaminadas primero que todo a prevenir, vamos a prevenir, pero también prohibimos esa discriminación de género en el ámbito educativo, pues adoptamos esa estructura para que se pueda establecer las denuncias de conductas que atenten contra las personas, las víctimas de violencia basadas en género, y a la vez se establecen mecanismos jurídicos por los cuales disponen las víctimas que se puedan soportar dentro de unas investigaciones y unas sanciones. Este protocolo de violencia basadas en género está diseñado para aplicarse en todas las sedes de nuestra Universidad Surcolombiana, en los espacios, tanto sedes y diferentes facultades. El protocolo de prevención de violencias basadas en género se aplica a quienes se integren, o sea, quienes hagan parte de nuestra comunidad universitaria, o sea, está en todas las sedes y se aplica a quien haga parte de nuestra comunidad universitaria. Entonces, quienes hacen parte, tenemos el estamento estudiantil, el estamento profesional, los diferentes, en todos los niveles formativos, tenemos el personal administrativo y quienes prestan servicios en diferentes modalidades de contratación, y también para las personas que visiten nuestras instalaciones de las diferentes sedes de nuestra universidad. ¿Quiénes conforman el comité? Entonces, este comité de atención a víctimas de basadas en género estará precedido por el rector o su delegado, ¿sí? Entonces, el rector de la universidad, un representante de la vicerrectoría académica y su delegado, un representante del Consejo Superior Estudiantil, los enlaces integrales de los estudiantes por facultades. Aquí les quiero contar que los enlaces son identificados como nuestras psicólogas de cada facultad. La universidad cuenta con un psicólogo en cada facultad y en cada sede. Entonces ellos funcionan, también nos apoyan como enlaces. ¿Para qué? Para recepcionar todos los casos que se puedan presentar de las violencias basadas en géneros en esas diferentes sedes o facultades. También tenemos un representante de la Unidad Administrativa de Bienestar Universitario,
tenemos un representante de la universidad, de la USAP, un representante del consultorio jurídico, un profesor líder del protocolo, un profesional, perdón, un líder del protocolo. En este caso, pues soy yo, Kaidile López Guardero, soy la líder del protocolo de violencias basadas en género, pero a la vez ese comité pues se encargará de planificar, de establecer, ya les voy a contar todas las funciones que tenemos, pero para poder atender los casos específicos, las denuncias específicas, se creó un comité operativo. El comité operativo está conformado por un representante de los docentes, un delegado de los docentes, que es en este caso nuestra doctora profesora Marta Cecilia Mosquera. También está un delegado de vicerrectoría académica, que es Diana, que nos acompaña, y un delegado del Consejo Superior Estudiantil, que es Lucía. Entonces, somos 4 profesionales, 4 personas que estamos trabajando, recepcionando las denuncias y activando las rutas. La ruta que realmente es la que nos define el paso a seguir. Dentro de esto, pues las funciones del comité de atención en violencia basadas en género, primero que todo tenemos que realizar campañas de divulgación del protocolo. La semana pasada estuvimos en la Feria de la Salud Mental con un stand del protocolo y prevención de violencias basadas en género, socializando, contándole a los estudiantes que existe un protocolo que implica esto y cómo podemos denunciar. También pues organizamos conversatorios sobre todos los temas relacionados con violencias basadas en género, realizamos capacitaciones a los integrantes del protocolo, la normatividad, la legislación pertinente. También hay que promover una construcción conjunta de hábitos, de valores que promuevan el buen trato dentro del ámbito universitario. También tenemos que definir los canales de comunicación con el fin de que la universidad, todos los estamentos de la universidad pues expresen sus ideas, sugerencias, preocupaciones sobre las violencias basadas en género, dar trámite a todas las quejas de violencia que llegan a nosotros y hacer esa recepción de las quejas y activar la ruta. También tenemos que hacer un seguimiento de los casos y las reuniones constantes del comité operativo, y a la vez pues elaboramos el informe para un informe anual para el rector y el Consejo Superior Universitario sobre todas las actividades de prevención y en caso de atención de las violencias basadas en género. También tenemos que hacer cierre de los casos y, pues, como les decía, recibir y atender las peticiones que se formulen. Entonces, el comité tiene unas funciones, estamos atendiendo ya. A partir de este año, pues en tiempo de pandemia se estructuró todo el protocolo, pero ya a partir de febrero de este año se activa el protocolo. Tenemos un correo por el cual los estudiantes pueden hacer sus respectivas denuncias. El correo lo comparto de una vez: protocolo.violenciasgenero@usco.edu.co. Entonces, resumiendo, tanto estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas, visitantes, debe de conocer que existe una ruta donde permite activar, ¿sí?, esa denuncia. Cualquier persona puede identificar el caso. Si yo me doy cuenta que mi compañera está siendo víctima de violencia basada en género, pero ella como tiene temor, no quiere denunciar, yo puedo mandar un correo, informar, ¿sí? Cualquier persona puede identificar el caso y reportarlo: estudiante, compañero de estudio, docente, jefe de programa, personal administrativo, padre o madre de familia. Se envía ¿a qué correo? protocolo.violenciasgenero@usco.edu.co, o de una vez al contacto personal con el psicólogo de bienestar. ¿Qué pasa cuando nosotros recepcionamos el caso? El comité operativo, que ya lo identifiqué, ese comité se encarga de recepcionar y empezar pues a identificar las personas involucradas, el contexto en el que se da la situación que se presenta, analizar las situaciones, ver todos los actores que allí están involucrados, y a la vez pues entonces empezamos a estructurar un plan de trabajo, un plan de acción: acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, medida de protección inmediata, ¿sí? Ya teniendo nosotros estas remisiones, haciéndole un seguimiento, pues ya se puede activar ese proceso disciplinario, se evalúan qué
qué tan pertinente o hasta dónde nosotros podemos llegar a hacerlo dentro de la universidad, o podemos hacer un direccionamiento a entidades externas. En ese proceso disciplinario, pues se pone en conocimiento a las autoridades disciplinarias de la universidad y a las diferentes instancias para que puedan establecer este tipo de acciones y poder entrar a abordar a la persona agresora y generar un tipo de sanciones. Ese direccionamiento pues son a entidades, si es necesario, a entidades externas, al sector salud, protección y justicia. Entonces, de esa manera, pues se hace. Después de que se hace todo esto y se hace un seguimiento constante, entonces se verifica si esa gestión surgió efecto, se le hace una restitución de derechos a la persona victimizada, o si la situación sigue igual, o si por el contrario pudimos hacer cierre satisfactorio de este caso. Les quiero también contar un poco que ya se activó esta ruta. El comité nos estamos reuniendo cada 15 días. Yo recepciono las denuncias, la invitación es a que los jóvenes y personal administrativo docente, quien se haya visto vulnerado en sus derechos, que haya visto que sea víctima de violencia basada en género, pueda escribirnos al correo electrónico y podamos denunciar. La universidad también dentro de este protocolo tiene previsto pues con claridad cuáles serían las sanciones, porque es importante que conozca el tipo de, pues que así como brindamos apoyo también a las personas, acceso, asesoría, acompañamiento psicosocial, bueno, todo lo que les nombré, también existen un grupo de sanciones, ¿sí? Por ejemplo, para los estudiantes, que es importante que conozcan esto, porque no es solamente hablar de cuáles son las violencias o cómo se creó el comité, sino también que conozcan las sanciones. Por ejemplo, para estudiantes, las sanciones y acciones correspondientes es que advertencia, suspensión, expulsión, restricción, ¿sí? Del programa educativo o proyecto educativo. Para el personal administrativo, contratistas y terceros, también sanciones, acciones correctivas. Para el personal administrativo, ya la instancia pertinente es control disciplinario, y lo igual para los docentes, hay sanciones y acciones correctivas para docentes, donde pues primero que todo pues se lleva un debido proceso, hay advertencias orales, escritas, censuras, hay capacitación también, hay orientación, hay ajuste de responsabilidades del supervisor, y entonces también la persona pues victimizada también tiene unos derechos a que se les siga acompañando, brindándole todos los procedimientos que están establecidos en el protocolo, y que podamos darle un acompañamiento hasta que se cierre el caso. Entonces, en resumidas cuentas, pues les cuento que ya, como les decía, ya estamos actuando a nivel de capacitación, estamos con enfoque de género para todos los psicólogos y todos los miembros del comité operativo, estamos actuando en la activación de la ruta. Ya tenemos 12 casos identificados a los cuales les estamos dando todo el abordaje como debe de ser, y ya estamos trabajando en la sensibilización y la promoción del protocolo para la prevención de violencias basadas en género. Entonces, yo aplaudo esta propuesta, aplaudo y valoro muchísimo esta iniciativa que la Universidad Surcolombiana, la Rectoría, el Consejo Superior han adoptado y han apoyado esta iniciativa para sí mismo poder darle respuesta a esta problemática que ha llegado a afectar a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y siempre estaremos atentos a resolver sus dudas. No se les olvide, tengan muy presente que el protocolo, que la ruta se activa al correo electrónico protocolo.violenciasgenero@usco.edu.co. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Kai, porque de verdad la información muy valiosa y también pues esa forma como tan chévere que tienes de hacer la exposición. Para las personas que nos están siguiendo, pues también ahí en el chat yo anoté el correo, aunque ahorita pues sé que vamos a presentar algunas de las piezas y de las oportunidades. Entonces, sigue ahí atenta, Kai, porque ya están poniendo, bueno, algunas informaciones en el chat, y de hecho, pues ahorita de pronto surgen algunas preguntas. Entonces, pues aquí estamos a responderlas.
Entonces, le agradezco mucho y quiero pasarle la palabra a la licenciada Diana Constanza Claro Díaz. Diana es la líder del proyecto, como ya había dicho, de promoción de la democracia deliberativa y participativa, y además pues es la delegada por la Vicerrectoría Académica al Comité de Prevención y Atención a las Violencias Basadas en Género. Entonces, Diana Constanza, te paso la palabra. Bienvenida. Profesora Marta Cecilia, muy buenas tardes a mis compañeras del comité operativo y a las personas que hacen presencia en este espacio de diálogo. Como lo decía la profesora, mi nombre es Diana Constanza Claro, yo trabajo con la Vicerrectoría Académica en los temas de promoción de la y participación de la democracia deliberativa de la Universidad Surcolombiana. Hago parte como delegada de la política de inclusión en el comité y casos de violencia de género, porque la política, a pesar de que hablamos de que es inclusiva en el sentido de que el reconocimiento de que hay personas que están segregadas y excluidas dentro de la comunidad y sobre todo dentro de la comunidad universitaria como célula de educación superior, es desde el reconocimiento de que existen estas diversidades que no son reconocidas y que están excluidas, donde se puede trabajar dentro de la inclusión para evitar este tipo de discriminación, de maltrato, digamos, de segregación desde el enfoque de género. Entonces yo preparé una presentación, unas diapositivas, no sé, creo que no es posible compartirlo. Si me da la opción, profe. Ya te doy la opción, dame un momentico. Entonces, espera, dame un momento. Ya puedes compartir. Ahí ya te sale en verdecito la, ¿sí? Sí, muchas gracias. Entonces, desde este conocimiento de la política institucional de inclusión para la Universidad Surcolombiana, es en la medida en que surge la necesidad de realizar, y también de acuerdo a las situaciones que se presentan en la universidad y que son bien conocidas, de violencia basada en género, nace esta política de institucional de inclusión que es tomada desde una política y desde unos lineamientos desde el Ministerio de Educación. Pero es importante, estamos hablando y también aprovecho ese espacio para socializar la política de inclusión, y es importante en esta medida hablar de qué es inclusión. Entonces, según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas. Desde este reconocimiento de diversidad es que encontramos que existen y estamos atendiendo a un problema que es reconocido, que es la exclusión. Dentro de esta exclusión, y el no reconocimiento del otro o de la otredad que hemos trabajado también desde la universidad, se excluye, se maltrata y se indigna la personalidad ya sea, digamos, de la mujer, del hombre o de una persona que no se categorice dentro del género binario. Entonces, desde es a través de la participación activa en la vida familiar, en la educación y en el trabajo y en general en los procesos sociales, culturales y en las comunidades, donde se permite un enriquecimiento, y esta diversidad no es vista como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender y para convivir con el otro. Entonces, de acuerdo a esta política de inclusión, que es el acuerdo número 053 de 2020, reconoce que la universidad como ente público se hace fundamental y materializar el compromiso con la superación de las brechas sociales y la eliminación de toda discriminación. Es en ese sentido que la universidad toma los principios rectores de la democracia y la inclusión como estrategia central para luchar contra la exclusión sexual y social, y contribuir así con la solución de algunos problemas más relevantes de la realidad regional. Yo creo, y es importante considerar nuestro contexto regional, que si bien es cierto, las mujeres son las amas de casa, las que llevan la batuta en el hogar, las brechas el machismo que separa y reconoce a la mujer también como un ente participativo importante de la sociedad,
es lo que permite, digamos, y reconociendo en el contexto regional del departamento del Huila, es donde se hace evidente los casos de violencia basados en género. Esta política de inclusión se reconoció a través de una sentencia de la Corte Constitucional como protección del derecho a la educación de las personas LGTBI afrodescendientes y se ordena el diseño y lineamiento de la política de educación inclusiva. También a partir de estos lineamientos es que se crea el protocolo para el manejo de los casos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza, adscripción étnica, entre otros. Por favor, si alguien tiene el micrófono. ¿Se escucha interferencia? Bueno, continúo. Entonces, esta política tiene dentro del artículo 6 estipulado un enfoque. Dentro de estos enfoques que son muy diversos y que intentan integrar a todas las posiciones ideológicas y políticas que existen en la universidad, existe un enfoque de género y de diversidad sexual, reconociendo que críticamente que los mecanismos de reproducción de las desigualdades materiales y simbólicas están basadas en la jerarquización de los géneros, priorizando siempre lo masculino como categoría privilegiada sobre lo femenino, así como la identificación de la discriminación como resultado de la imposición de la heterosexualidad obligatoria. ¿Qué significa esto y hablar esto dentro de este conversatorio? Significa primero que dentro de la política se reconoce que es necesario prevenir y tener una posición crítica frente a la diversidad sexual y al reconocimiento dentro de unas problemáticas alrededor de la persona que se identifica de una u otra forma dentro del género. Y que esto es importante dentro de esta política, es que se trabajan unas estrategias y se trabajan unos programas con el fin de que este maltrato al que están sometidos las personas cuando no se tiene el conocimiento y el reconocimiento de sus derechos y también de su libre personalidad, si lo hablamos desde la Constitución política, que desde estos programas que se intentan desde la Universidad Surcolombiana empezar a trabajar para visibilizar y para proteger. Entonces, yo quiero dejar una reflexión, que es que dentro de la política de la universidad, si bien es cierto, nace desde la necesidad y fue liderado en su momento por un proceso administrativo, la Universidad Surcolombiana decide implementar esta política de inclusión que viene desde el Ministerio de Educación a partir de la participación activa de toda la comunidad universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo invito, pues, me alegro mucho de que hayan buen número de asistentes a esta charla y a este conversatorio y el compromiso de toda la comunidad universitaria para que esta política más que quedarse en el documento, para que se aplique, se apropie y digamos que se pueda hacer realidad el objetivo de esta política. Y es lo que yo hablaba. Entonces, si reconocemos que existe el otro, si reconocemos sus derechos, si reconocemos como su ser, por decirlo así, estamos también respetando. Y desde esta política se puede prevenir y antes, digamos, de ya llegar a una sanción o de llegar a estas situaciones lamentables que yo creo que muchos de ustedes conocen. También quería hacerles una invitación en el chat del presente conversatorio. Envié un link de inscripción para un seminario taller que está organizado por la Oficina Asesora de la Mujer, de la Infancia y Adolescencia y Asuntos Sociales de la Gobernación del Huila en torno al tema de desmitificación del lenguaje para erradicar la violencia de género. Yo creo que las personas que están aquí participando están muy interesadas en el tema y también es importante aprender a trabajar estos temas y empezar, lo que precisamente quiere hacer esto, que es desde el lenguaje y desde el uso de la palabra, como en estos espacios, empezar a desmitificar y erradicar la violencia de género. Entonces, está dirigido para los estudiantes de la Universidad Surcolombiana. Nos hicieron esta invitación especial
Inicia el jueves 12 de mayo de 7:30 de la mañana a 5 p.m. en la Corporación Universitaria Coahuila. Y allí les regalé, digamos, esta opción de aprendizaje y de autocapacitarnos. Entonces, para las personas, los docentes que tienen también acceso y que están en este espacio de conversación, para que por favor lo difundan. Está, como les repito, dirigido solamente a estudiantes, pero que es importante también hacer espacio de estos espacios de participación. También hay una entrega de certificado para que, digamos, que hay una constancia escrita, pero yo me imagino, y las personas que se acercan a estos espacios es más de aprendizaje, pero igual se va a entregar certificado, que es importante en el tema de, no sé si me puede ser del tiempo. Bueno, por último, ya como hablaba la compañera Kaidilet, está el protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género. Yo creo que le estaremos compartiendo también esta infografía, donde está el paso a paso que ella nos explicó, de cuando llega un caso y se recepciona un caso en el comité operativo, cuál es el proceder como comité, y siempre, digamos, hacer el llamado de atención a prevenir antes que, digamos, empezar a llegar a estos temas, pero a llegar a la sanción, a llegar a las problemáticas, a llegar a las situaciones desagradables que ustedes conocen. Entonces, pues agradezco la invitación nuevamente de la profesora por permitirme este espacio y a quienes me escucharon. Agradeciendo también a mis compañeras por el compromiso adquirido del comité operativo, y les cedo la palabra, profe. Muchísimas gracias, Diana. Muy amable también por la intervención y por la presentación. No sé si Lucía, al fin te lograste conectar. Es que Lucía tenía algunos problemas de comunicación, de conexión, entonces estaba escribiendo por ahí en el chat. No sé si se logró conectar. Dime que sí, Lucía. Hola, profe, aquí estoy. ¿Me escuchan? Bien. Hola, hola Laura Lucía, ¿cómo estás? Claro que te escuchamos. Entonces, bueno, te contextualizo un poquito. Pues aquí estamos conversando, dialogando en este espacio, pues que se gesta desde nuestro centro de investigación de la Facultad de Educación. La idea que pues tienes unos momentos, unos 6, 7 minutos para conversar, para contarnos sobre digamos, tu parte, tu participación, motivar a las estudiantes, bueno, todo lo que tú pues tengas preparado para nosotros hoy. Y bueno, yo ya te quiero pasar la palabra. Ya había dicho que tú eres estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la sede Neiva de nuestra Universidad Surcolombiana, que eres integrante de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos RUDA, y que además eres la delegada del Consejo Superior Estudiantil ante el Comité de Atención y Prevención a los casos de violencias basadas en género de nuestra Universidad Surcolombiana. Así que Lucía, bienvenida, te paso la palabra. Gracias, profe Marta. Pues sí, como les comentaba la profesora, soy Lucía Hernández, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana. Actualmente estoy cursando 7º semestre de la carrera y también soy integrante de la Red Huilense en Defensa y Acompañamiento de Derechos Sexuales y Reproductivos. De antemano les pido como disculpas porque ahorita sigo en la universidad y en el salón en el que estoy pues no tengo energía, o sea, no tengo luz, pero pues me está dando para conectarme. Pues nada, quería comentarles que mi interés en hacer parte del protocolo también surge desde lo personal. Surge desde el evidenciar que en mi entorno, no solamente en el entorno universitario, sino también en mi entorno familiar, en mi entorno personal, pues a medida que fui como tomando conciencia de las violencias que todo el tiempo vivimos y que muchas veces invisibilizamos,
me di cuenta que quería tomar la tarea de realmente accionar y hacer algo al respecto, esta vez desde el ámbito universitario, ¿no? Entonces, como que he tenido mucho acercamiento con el Consejo Superior Estudiantil, del cual soy delegada en este comité, ¿no? Y digamos que me delegaron porque vieron en mí una trayectoria desde el enfoque feminista que he tenido con las chicas de Ruda, que he tenido también con los movimientos feministas que han impulsado mucho el tema del protocolo aquí en la universidad. También es importante aclarar que el hecho de que exista este protocolo en la universidad también parte desde la lucha del movimiento feminista y de las mujeres que se pusieron la tarea de que se diera respuesta a esas violencias que están tan normalizadas en nuestra comunidad, que no solamente pasan en el entorno, digamos, de estudiante-profesor, sino entre docentes, entre administrativos y hasta entre personal de servicio. Y pues hasta el día de hoy vemos que en la agenda social y en la agenda política se ha puesto mucho el tema el feminismo, y a través del feminismo entonces se han impulsado estos temas de visibilizar cuáles son las violencias, desde qué espacios se dan, de qué formas podemos como contrarrestarlas. Y es aquí entonces cuando, viendo también el ejemplo de otras universidades en el país, pues se construye en trabajo colectivo el tema del protocolo de atención y prevención a violencias basadas en género, ¿no? Es importante que sepamos que no estamos solas las personas que sufrimos de estas violencias basadas en género. Muchas veces creemos que la violencia solamente implica el hecho de pronto un acto físico ya de violencia, pero realmente es como todo un despliegue de violencias que van desde lo psicológico, desde lo simbólico, por lo menos el hecho de que estemos cruzando por un pasillo de la universidad y de pronto nos chiflen o nos digan, nos echen piropos que no queremos recibir, eso ya es una violencia basada en género. Por lo menos desde el caso de las aulas de clase, lo vemos como de pronto cuando estamos de pronto hablando y nuestro profesor como que minimiza el hecho de que estemos contando algo, estemos exponiendo algo, estemos dando nuestro punto de vista en argumentos como, ay, es que usted no lo entiende porque usted es mujer, o es que ustedes, las mujeres de pronto no saben esto porque a los hombres nos toca más duro. O sea, las violencias empiezan desde cosas muy, muy pequeñas, y siento que desde que empezamos como a visibilizarlas y a darnos cuenta de cuáles son, entonces sabemos que realmente estamos en un entorno donde las violencias están por todos lados, y desde el reconocimiento y desde la denuncia podemos como empezar a erradicarlas y empezar como a cambiar ese panorama que es tan hostil y que ninguna persona, ni mujer ni hombre, debería acontecer, ¿no? Entonces, pues, en el trabajo que hemos llevado hasta ahora con las mujeres que estamos a cargo del comité, pues nos hemos dado la tarea de que queden en archivo y ya, y que la denuncia solamente quede ahí en el correo que está establecido para denunciar, sino que realmente establezcamos la ruta como debe ser y que tomemos acción, que no solamente sea las denuncias las vemos ahí y no hacemos nada al respecto, sino que cumplamos con el debido proceso de, pues como ir a las instancias que envuelven el tema de la violencia, el tema del abuso, y darle un cierre y darle un cierre a ese caso, y no solamente darle cierre a ese caso, sino ponernos de el lado de que las víctimas que acontecen estas violencias merecen digamos, una restauración, ¿no? Sino como una restitución a ese daño que les aconteció, ¿sí? No solamente como ver el panorama de resolver los casos de violencia diciendo ya el caso está cerrado, sino realmente como hacer el acompañamiento desde lo psicológico, desde lo jurídico, y realmente dar cuenta de que la persona a la que aconteció esta violencia se le ha restituido el daño que se le hizo, ¿no? Pues la verdad es que el compromiso también, además de colectivo, lo he tomado como muy personal, porque pues he tenido una
trascendencia en tanto al enfoque feminista que envuelve. Y pues digamos que hasta ahora, porque el comité se activó hace apenas como unos meses, pues entonces estamos como empezando a estructurar cómo vamos a socializar ese protocolo, cómo vamos a darlo a conocer a la comunidad universitaria, de qué manera también de pronto en este espacio de conversatorio, pues entonces surgen dudas, surgen como, no sé, como iniciativas en cuanto a qué se puede hacer, en cuanto a dónde podemos llegar, en cuanto a quiénes necesitemos hacer, ya entrándonos a las aulas, ya haciendo saloneos, pues son supremamente importantes y sé que desde el comité nos estamos planeando bien las estrategias, porque si bien el protocolo como tal está vigente desde octubre del 2020, pues hasta ahora, hasta que estamos retomando presencialidad, donde no a medias, y por eso sé que el equipo de mujeres que estamos al frente de esto, estamos trabajando en hacer lo mejor posible, en realmente dar resultados y no solamente ocupar un puesto porque sí, sino realmente dar una representatividad y dar digamos, un accionar político asertivo, ¿no? Entonces, pues nada, les agradezco mucho que estén aquí. Yo sé que el horario tampoco es como muy conveniente para muchas personas, porque algunas trabajan, porque algunas estudian, pero pues es importante que quienes estamos aquí sepamos que existe un protocolo, sepamos que existe una ruta, que las víctimas no estamos solas y que desde la institucionalidad van a empezar a moverse cosas y vamos a tener que empezar a dar resultados de este tema que es tan transversal en la realidad y en la cotidianidad, que son las violencias basadas en género. Entonces, nada, agradecerles también por la invitación y por el espacio, y pues con gusto aquí estamos para quienes nos necesiten y para quienes deseen acudir a nosotras, ¿no? Para eso estamos. Entonces, nada, eso es. Hola Lucía, siempre es un placer escucharte, qué rico, qué delicia tratar de entender, sobre todo desde la visión y la posición de los estudiantes. Entonces, yo antes de contar algunas cosas o de hablar de algunos términos, pues yo sí quisiera, aquí en el público tenemos, digamos, decía al principio, que la mayoría de los que estamos, pues somos profesores o somos estudiantes, o bueno, podríamos empezar a buscar, digamos, otras características que puedan tener las personas. Entonces yo quería escuchar algunas intervenciones, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro compañero, nuestro colega muy entendido del tema, que es el doctor ya candidato Jonathan Andrés Mosquera. Entonces, Jonathan, yo quiero un poco cederte la palabra, porque digamos que uno de los objetivos de esta conversación también es como comprender los términos. Muchas veces nosotros hablamos de violencias basadas en género y así como de pronto decía Lucía, como también lo expresó al principio Claudia y también Caidilé, nosotros entendemos que la violencia es de pronto cuando alguien nos trata mal, nos estruja, pero hay muchas formas de violentar a las personas. Entonces yo quisiera, si estás por allí, Jonathan, quisiera darte la palabra, ¿cierto? Para Martica, para buenas que tardes. puedas, sí, Jonathan, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Recibimos bien. aquí tus aportes de brazos abiertos. Vale, muchas gracias. No puedo colocar la cámara porque en este momento ya salí, un momento, pero entonces estoy aquí súper pendiente. Me pasé al celular desde que salí hace como unos 5 minutos. Bien, pues primero que todo, Martica, felicitarte a ti y agradecer a las invitadas. De verdad que mujeres, yo voy a utilizar una expresión y me disculparán sin alguna, de pronto dirán, no, yo no me ubico en esa perspectiva. Yo me declaro feminista. Yo soy feminista y soy hombre reconocido con una caracterización de género, con una identidad de género muy compleja,
Y en ese sentido yo quiero agradecer primero que todo la intervención de todas las 4 invitadas, porque de verdad que, y contigo Martica por tus aportes, sus acotaciones, porque de verdad es muy interesante el pensar de que esto primero que todo no es un asunto que le compete solamente a la mujer, no es un asunto que le compete solamente al género femenino, a esa construcción de género débil que lastimosamente la historia, el patriarcalismo, ese imperialismo dogmático que ha generado de alguna manera pensar de que existe un género fuerte sobre otro, no. Curiosamente invité a mis estudiantes de didáctica porque les decía yo, esto no es un asunto de solamente el que sufre de violencia de género o el que termina inmerso en un proceso de violencia de género, sino que es un asunto de formación de maestros, es un asunto del pensar la educación, porque cuando yo me reconozco como una persona, un sujeto que se altera, que se afecta en virtud de la diversidad y que en virtud de esa diversidad debe coexistir un principio de alteridad, porque eso es lo más importante, y esa alteridad reconociéndola como un principio ético que se lleva y que se construye de la corresponsabilidad del compartir con el otro, el reconocer que el otro es diferente, pero que dentro de esa diversidad existen muchos puntos de convergencia. Entonces, precisamente a partir de eso es que reconocemos de que el pensar la violencia de género o las violencias distinguidas por asuntos de género realmente es verlo como un asunto educativo, porque eso es formar para la ciudadanía. Hoy por hoy podemos decir, Martica, de alguna manera, a partir de mis investigaciones, yo justamente trabajo en los asuntos de la educación afectivo-sexual y dentro de ellos una de esas categorías tan importantes es la identidad de género. Y yo lo trabajo desde la formación de maestros de ciencias naturales específicamente. ¿Y por qué de maestros de ciencias naturales? Porque lastimosamente, y yo digo lastimosamente porque cuando uno llega a las instituciones educativas, ¿de quién es la responsabilidad de hablar de género? ¿De quién es la responsabilidad de hablar de sexualidad? ¿De quién es la responsabilidad de hablar de diversidad? Del profesor de ciencias. Y nuestros maestros de ciencias, pues dentro de sus conocimientos biológicos tienden a estandarizar todo en asuntos biológicos, comportamentales, hormonales, genitales. Hablamos de 2 sexos masculino y femenino, de 2 identidades, hablamos siempre de 2 procesos. Pero resulta de que si uno revisa, por ejemplo, postulados como los de Gavilán, 2020-2021, que tienen unos aportes tan interesantes del pensar la identidad de género, hoy en día descubrimos de que la construcción del género no es un asunto que venga determinado solamente por las hormonas, por las conductas comportamentales, por las creencias sociales, por los estereotipos culturales, sino que dentro de la construcción de género participa algo muy importante como es la formación del maestro. Porque resulta de que como tú te reconozcas, Marta, y como me reconozco yo, cada uno a sí mismo, vamos a generar unos lenguajes visuales, estéticos, comportamentales, orales, que van a incidir dentro de las construcciones de lo que es la sexualidad y por supuesto en las conductas comportamentales que conllevan a las violencias, a las transgresiones de la afectividad. Miren que precisamente es un asunto muy importante. La ciudadanía del occidente, nosotros nos acostumbramos a transgredir la afectividad y cuando nos olvidamos de la afectividad, lastimosamente llegamos a un punto en el cual es una sociedad del consumo, una sociedad que vive del consumo digital, una sociedad que vive a todo momento de la tendencia, ¿no? Entonces somos momentos de tendencia. Eso va ligado también, por ejemplo, a asuntos como es la ciudadanía. Hoy en día podemos decir de que los ciudadanos ya no somos ni siquiera solamente colombianos. Miren, más pensemos en un asunto de diversidad y Martica, yo creo que más aún y hablábamos que día en el evento de la maestría en inclusión. Justamente hoy en día convivimos todos con todos, todas, todos, lo podemos decir. Entonces yo personalmente hablo de que el pensar la violencia del género es pensar el asunto de que es algo que nos puede llegar a nuestras aulas, que nos puede llegar a nuestra personalidad, a nuestra existencia desde diferentes realidades y que por supuesto a partir de ello hay que entender de que hoy en día la diversidad conlleva una disputa, pero que esa disputa debe ser flexibilizada desde temprana edad. Entonces, a mí me parece maravilloso lo que hace la Oficina de Bienestar Universitario, lo que hace la Vicerrectoría Académica con la política, porque yo personalmente he sido uno de los defensores y Marta lo sabe, pero lastimosamente muchas veces nos quedamos en el asunto de intervenir en el momento del problema. Y esto, para pensar en violencias de género, para mitigar, para poder hablar no solamente coexistimos o debemos establecer acciones remediadoras, sino acciones formativas desde una base. Y esa base está en la formación inicial de nuestros profesionales colombianos. Esa base está en la formación inicial de nuestros futuros ciudadanos, de nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes, de esas madres de familia que perfectamente deben salir a trabajar y deben ser vulneradas para poder adquirir el sustento para sus familias, de esas mujeres que sencillamente dicen yo no quiero más violencia y me declaro feminista, pero terminan en un feminismo que no siempre tiende a llevar a un pensamiento crítico, sino un feminismo que muchas veces termina estancarizando este proceso y bancarizando más la situación. Entonces realmente la violencia de género es algo con lo cual vivimos, no se puede seguir valorando, se tiene que
acabar de raíz, llamémoslo así, pero todo eso viene en virtud de un proceso de formación y que esa formación realmente debe estar flexibilizada por principios como la alteridad, la construcción de ciudadanía, reconocer que somos seres humanos globalizadores y que la identidad es un asunto tan versátil dentro de la formación humana que decimos que no hay identidades fijas, sino identidades complejas, Marta. Jonathan, muchísimas gracias. Siempre pues es una delicia escucharte y sobre todo pues para también un poco contextualizar al público, bueno, al principio decíamos pues Jonathan pues es profesor del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y pues yo soy profesora del programa de licenciatura en Matemáticas. De alguna manera, desde el Centro de Investigación y también desde nuestro hacer, pues claro que nos interesa, como bien decía Jonathan, es un poco la formación de los maestros, un poco, digamos, la formación de las personas y cómo, por ejemplo, nosotros nos hacemos bien sensibles a este tema, pero también lo decía ahorita Caidilet, no solamente ser sensibles, sino conocer cuál es la terminología, cómo se maneja, cómo me acerco a las demás personas, porque en la medida que a mí las demás personas no me duelan, en la medida que, por ejemplo, yo vea, yo siempre tengo la metáfora es con cuando hablamos de la educación, por ejemplo, la educación antirracista. No me basta con que yo sea una persona que sea tolerante o como quieran decir a las diferencias raciales, sino que yo me tengo que pronunciar cuando veo que a una persona o que una persona está siendo violentada por acción de su raza. Entonces, asimismo, con esta cuestión de las violencias basadas en género, es muy importante que nosotros, digamos, tengamos en cuenta que podamos revisar, digamos, diferentes protocolos, porque yo ahorita le voy a hacer una pregunta que ya Claudia empezó a responder, pero yo quiero que ella haga como una especie de énfasis en esta, digamos, como este acompañamiento que nosotros debemos tener desde las diferentes entidades. Como por ejemplo, y ella hablaba un poco desde la pandemia, pues hay un, digamos, un colectivo completo, que es el colectivo de las mujeres, también el colectivo de los niños, el colectivo de las personas campesinas, es decir, más de medio país completico que sufre de este desplazamiento, de esta violencia ocasionada por la pandemia, cuando digamos que las labores que ellos desempeñan, pues son las primeras que son, digamos, suspendidas, las personas deben volver al hogar, o como por ejemplo que también, como ella habla, lo discutíamos algún día, como por ejemplo durante la pandemia, pues muchas veces las mujeres tuvimos que dedicarnos y también los niños a hacer los oficios del hogar mientras estábamos desarrollando nuestra función para la que fuimos contratados en la forma, digamos, del teletrabajo. De alguna manera, esta violencia que se genera en donde, por ejemplo, el profesor o la profesora no es tolerante con el niño, que de pronto no puede mostrar como su entorno de su casa, o donde, por ejemplo, nosotros no entendimos que si estamos en la casa, parte de la vida de la casa se tiene que reflejar en el aula de clase, o cuando, por ejemplo, nosotros de alguna manera hemos como aceptado esta forma de vida que tenemos, entonces en la universidad proyectamos una cosa, pero si abrimos la cámara de nuestro hogar, pues todo el mundo va a ver otra cosa. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender, digamos, como a estar trabajando con estos términos? Yo quería, no sé, antes de darle la palabra a Claudia, porque yo, como les decía al principio, yo le hice una pregunta como muy puntual y es cómo, por ejemplo, nosotros podemos articularnos desde la Universidad Surcolombiana, digamos que en la oficina, digamos, tanto en la gobernación, perdón, como en la alcaldía. Entonces están, digamos, estos consejos, está el Consejo Comunitario de Mujeres, está, digamos, la oficina de las mujeres, la oficina de las mujeres académicas, de las mujeres rurales, bueno, todas estas entidades que hay, como por ejemplo nosotros como universidad logramos una estrategia que nos permita articularnos
que nos permita, por ejemplo, conocer cuáles son los programas que tiene la gobernación, en este caso, pues Claudia como representante pues de esa entidad, y cómo, por ejemplo, también nosotros podríamos incidir desde la educación, que es lo que manejamos a nivel de la universidad, para lograr atender, digamos, a nuestra población. Quería también dejar un poco a las personas que están allí. Siempre me ha llamado la atención que uno desde donde mire, hablar de las violencias basadas en género tiene diferentes definiciones. Entonces sería como bien interesante escuchar a algunas de las personas que estamos participando, qué es lo que nosotros entendemos por violencias basadas en género, qué es lo que cubre, por qué, digamos, hay que tener en cuenta diferentes intersecciones, cómo recibimos, por ejemplo, qué día el profe Jonathan ahorita nombró algo que me parece súper interesante, que es un ejercicio que hacíamos desde la maestría en educación para la inclusión de nuestra universidad, y es cómo, por ejemplo, nosotros de alguna manera siempre por alguna cuestión nos hemos visto discriminados, y cómo, por ejemplo, nosotros estamos afrontando esto. Lo digo porque, como bien decía Lucía, digamos que en la medida en que nosotros empezamos a naturalizar algunos de estos comportamientos o no entendemos algunas de estas definiciones, pues nosotros terminamos siendo bien víctimas o bien victimarios, o justificando a los victimarios o desestimando, perdón, a las víctimas. O, por ejemplo, nosotros pues nos dejamos llevar por el miedo, entonces nos encerramos a punto, por ejemplo, de que las cifras de suicidio, las cifras de violencia, las cifras, por ejemplo, de, digamos que cuando hablamos desde nuestras consejerías académicas, encontramos que muchos de los estudiantes que tienen problemas académicos por causas psicosociales, cuando uno empieza a escudriñar, resulta que muchos han sido o hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, en ese sentido, quería, pues primero, dar, pues como el orden de la palabra a alguna persona del público que quisiera, pues como darnos su entendimiento sobre qué entiende por estas violencias basadas en género, una o dos personas que se animen aquí. La idea es que no seamos tímidos, que todos tengamos la potestad de poder conversar, y luego entonces pasarle pues la palabra a Claudia para que de pronto nos puntualice sobre algunos de estos programas, aunque como les digo, ella ya y todos la escuchamos hablando de algunas de estas iniciativas, pero pues es bueno puntualizar, o si de pronto también tenemos alguna pregunta, pues digamos muy puntual para ella. Entonces, ¿quién se anima pues para hablar? Aquí estoy en esta lectura de nombres, en este silencio contra la cámara, para tratar de escuchar alguno o alguna. Si quieres, yo rápidamente les comunico para que sé que los jóvenes de pronto son tímidos ante esto, ¿no? Listo, Las violencias Claudia. basadas en género se refiere pues a todos los diferentes tipos de violencias que sufran las personas por su identidad de género y por su orientación sexual. Constituyen pues graves violaciones a los derechos humanos, pues impactan de manera negativa a la identidad, al bienestar social, físico, psicológico de una persona que es violentada por su género, por su orientación sexual. Básicamente es eso. Ajá. Kai, muchas gracias. No sé si, bueno, yo siempre cargo acá como un hablador, siempre digamos que estos habladores, por ejemplo, un poco hablando de las víctimas del conflicto armado, entonces tengo esa, digamos, como esa definición que es la que está en la ley 1257 de 2008. Igual también pues quiero como permitirme leerla un poco pues como por mirar los términos, ¿vale? Entonces dice, bueno, por violencia, como ya decía Kai, violencia basada en género, y digo porque ahorita alguien de los que estaba me preguntaba ahí por el interno que qué es BBG, entonces violencia basada en género. Entonces dice, se entiende toda acción de violencia que es causada por un ejercicio de poder, fundamentado en estereotipos sobre lo femenino y lo masculino,
y las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad. Ya pues nuestras invitadas, también el profe Jonathan, han dado varias definiciones de ello. Dice: la violencia basada en género está cimentada sobre referentes culturales que reproducen la valoración de lo masculino en detrimento de lo femenino. Por eso, entonces, Claudia, cuando hablaba al principio, entonces decía algo que tiene que ver, pues, por ejemplo, con toda esta corriente de mirar qué es lo que pasa con las mujeres y las niñas en las aulas STEAM, o bueno, particularmente en las matemáticas o en las ciencias naturales, porque pues nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros miramos los libros de texto, los test de inteligencia, siempre las imágenes que aparecen son de niños rubios, ¿cierto? Que tienen cierto estereotipo, lo cual deja a las niñas, lo cual deja a las mujeres sin un lugar en este tipo de espacio. Las invisibiliza. Entonces dice en detrimento de lo femenino y favorecen el ejercicio del poder a través de actos de agresión o coerción en contra de las mujeres por el simple hecho de serlo, así como de quienes no encajan en los parámetros de género y sexualidad que son dominantes. También nos lo explicaba muy bien el profe Jonathan, como las personas transgénero, transexuales, lesbianas y hombres gay. Bueno, todas las definiciones que son acogidas obviamente desde el 2012 por la Defensoría del Pueblo. Las violencias basadas en género se expresan a través de diferentes formas de humillación, de rechazo afectivo, amenazas, agresiones y violencias físicas, sexuales, psicológicas, económicas, patrimoniales y políticas. Entonces, como bien decía ahorita Lucía, nosotros, digamos que el hecho de pararnos acá, hablar sobre esto, es porque esperamos que cada una de las personas que está aquí también sea multiplicadora, que sea multiplicadora en términos de sus compañeras, en términos de en sus casas, sus hermanas, sus vecinas, ustedes mismas o ustedes mismos, ¿cierto? Niños, grandes, todas las personas podemos ser víctimas de violencias basadas en género. Entonces, digamos que uno de los objetivos que tenemos hoy es que nosotros reconozcamos cuáles son esas violencias y aprendamos, o por lo menos la ruta que tenemos desde la Universidad Surcolombiana para atender. Entonces, Claudia, quiero pasarte la palabra, Claudia, con mi pregunta. Dime. Bueno, Martica, quiero decirte a ti y a todos los presentes que es muchísimo lo que podemos nosotros trabajar como academia y como entidades del Estado. Y hablemos desde el orden departamental. Estamos trabajando con las universidades varios aspectos, pero en especial con los jóvenes. Permítanme primero contarles que en el entendido que son la población en la que de pronto tenemos más incidencia de violencia, que como bien lo decían y lo hemos escuchado a lo largo de todo este conversatorio, que además, déjenme hacer aquí un paréntesis, estoy gratamente sorprendida por todo lo que he escuchado de lo que realizan en la universidad. Tienen montado ustedes ahí toda una ruta y todo un sistema interno para la prevención y la atención de este tipo de violencias, y pues esto es lo que debemos precisamente hacer entre todos. Los casos de violencia y no corresponden únicamente al Estado, indistintamente de los gobiernos en que esté. La participación de todos, de manera conjunta, de todos los sectores, y aportando así soluciones y estrategias, son las que nos permiten avanzar un poco e ir disminuyendo este flagelo que nos aqueja a las mujeres. Y ustedes bien lo decían, cuando hablamos de violencia basada en género, no solo está relacionada con la violencia física, tenemos también violencias basadas en género económicos. Todas las mujeres que tienen que depender de un hombre económicamente, eso es un tipo de violencia también. Las violencias psicológicas, la negligencia por parte de las personas que cuidan a mujeres, todo eso se constituye en violencia. Entrando y cerrándoles ese paréntesis y entrando en cómo nosotros podemos articularnos, presentábamos hace poco
y en un entorno académico precisamente, dos estrategias importantes que está manejando la gobernación. Una de ellas se denomina Huila crece sin miedo ni violencias y corresponde precisamente a la oportunidad que se le está dando a las mujeres que están siendo víctimas de violencia que puedan comunicar esa situación en la que se encuentran. Escuché varias veces decir, recuerden que no estamos solas. Por favor, mujeres, recuerden que no tienen por qué estar sufriendo ustedes este tipo de situaciones, estarlas viviendo solas, no solo por lo que implica el estar inmerso en un ambiente violento, sino también cómo afecta eso a la salud mental de ustedes. Para ello, y nació precisamente en pandemia, cuando encontrábamos que la mujer estaba siendo violentada en su casa y no tenía la oportunidad de decirlo, o sea, no podía hacer una llamada para denunciar esta situación, encontramos que en el momento en que podía ella salir y que estaba como condicionada a esas salidas entre hombres y mujeres, que primero salían las mujeres, después los hombres, bueno, en fin, en ese momento se daba la oportunidad de estar ella sola y poderle decir a alguien que estaba siendo víctima de violencia en su casa. Por eso, con la ayuda de establecimientos comerciales y en especial los supermercados, logramos crear esta estrategia donde la mujer podía a través de una señal decir que estaba siendo víctima de violencia. Con la estrategia que nació bajo ese contexto, pudimos rescatar a dos mujeres que estaban siendo muy violentadas precisamente y que hoy pues tienen una segunda oportunidad, gracias a Dios por el actuar. Y aquí debo decirlo que los aliados fueron muy importantes. Empezamos con unos pocos y ya hoy contamos con más de 100 establecimientos, nomás aquí en la ciudad de Neiva, que le permiten a la mujer que está siendo violentada poder acercarse a ellos y decir, necesito información o necesito protección. Inmediatamente se activa la ruta de atención de violencia que existe en el departamento, de las cuales lo conforman precisamente los estamentos de salud, los de la policía, la fiscalía, todo lo que permite hacer la prevención, la atención y la judicialización de los casos de violencia. También, y ustedes recordarán precisamente un caso muy doloroso de la joven que estando departiendo con sus amigos en un establecimiento de comercio, en un establecimiento de venta de alcohol, ella es sacada de ahí, posteriormente la encontramos muerta. Ese hecho tan violento, ese feminicidio, permitió que desde la vicepresidencia se gestara junto con Asoares una estrategia denominada Pregunta por Ángela. Esa estrategia la trajimos al Huila, la estamos implementando en el departamento del Huila y qué bueno podérselo contar ahorita a nuestros jóvenes porque necesariamente hemos visto que ellos son los que más deben conocerla en razón precisamente a que son los que más frecuentan estos lugares. ¿Qué consiste esta estrategia? Sencillo. A través de la capacitación que le damos a las personas que trabajan en estos establecimientos comerciales, que como bien lo digo, hacen parte de lo que es la asociación de bares, puedan identificar a una mujer, a una joven que está siendo de pronto acosada por sus amigos, que de pronto ya ha ingerido mucho alcohol o que verdaderamente ven que está en una situación de riesgo, de peligro, puedan entonces inmediatamente llamar a las autoridades para que pongan a salvo a esta mujer. Eso en el caso de que sea visto desde las personas que están o que trabajan en estos establecimientos, pero también puede ocurrir al contrario. La misma mujer puede sentirse en peligro y ella puede acercarse a uno de estos trabajadores y la palabra clave es Ángela. Ella puede preguntar si está Ángela, que le llamen a Ángela. Ángela, esa es la palabra clave para que inmediatamente se entienda que ella está pidiendo que la ayuden o que le presten algún tipo de auxilio. Y asimismo una persona, un tercero que está viendo una situación como la que por ejemplo vimos en esos videos tan dolorosos de la joven que finalmente a la que le incurrieron este feminicidio, poder decir, necesitamos que Ángela
vaya a tal mesa. Vuelvo y les digo, aquí la palabra clave es que utilicemos Ángela e inmediatamente se van a activar todos los protocolos para que podamos socorrer a esta mujer que hemos considerado, que hemos visto en peligro. Esas son dos estrategias muy puntuales que tenemos frente a lo que es combatir el flagelo de violencia y en especial a nuestros jóvenes, tanto en sus casas, en esos ambientes privados, como también en estos establecimientos pues de comercio. Adicional a ello, pues están esas estrategias que ya les permiten a las mujeres fortalecerse en esos otros aspectos que contiene ya nuestra política pública. Estábamos hablando del emprendimiento, de cómo podemos a ellas empoderarlas en ese sentido, y ahí tenemos diversidad de programas. El más importante es la política pública de emprendimiento, la cual se creó, se aprobó en este gobierno. La universidad precisamente nos acompañó, la Universidad Surcolombiana nos acompañó a lograr esta gran aprobación. Y hoy esa política tiene un fondo con más de 15.000 millones de pesos que están listos para apoyar a nuestras mujeres y a nuestros jóvenes. Si bien es cierto que cualquiera puede acceder a estos recursos de la política una vez se abran las convocatorias, pues ha quedado como muy especial para la atención de mujeres y de jóvenes. Entonces ahí tenemos una oportunidad muy grande para poder fortalecerlas también a ellas. Y hablando y eso para mencionar algunas, podemos dedicarnos también a contar de la estrategia que tiene el departamento del Huila. Somos los únicos que en este momento estamos apoyando a nuestra juventud y a nuestras mujeres para que puedan acceder a la bancarización, a los créditos que van a poder trabajar para la transformación de elementos relacionados con la producción en el campo, o también para estudiar lo correspondiente a las carreras que tengan que ver con el desarrollo rural, o proyectos como por ejemplo proyectos de turismo en estas zonas, todo relacionado precisamente al área rural. Esto tiene, bueno, esta estrategia que el departamento está asumiendo los intereses que generan estos créditos. Es un alivio muy importante para nuestros jóvenes y para nuestras mujeres. También decirles que a través de las instancias de participación, la mujer, y en especial hablando ya de lo que es la universidad, lo que es la academia, tiene una representatividad muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, del Consejo Departamental de Mujeres, que es esa instancia que reúne todos los sectores y la representatividad de las mujeres en el departamento, pues ahí no solo contamos con mujeres que representan a los docentes, sino que contamos también con mujeres que representan a las universidades, porque la academia es importante que la involucremos, no solo para que nos ayuden a identificar cuáles puedan ser esas problemáticas, sino también que nos han ayudado y nos sigan ayudando en plantear esas propuestas de solución. Y asimismo lo hay en todas las instancias. Algo que hemos procurado en la Oficina de Asuntos Sociales es eso, que la mujer siempre tenga una participación en todas las instancias del orden departamental. Lo decíamos hace un momento y lo escuchaba yo en las intervenciones que me han antecedido, que precisamente si no procuramos que nuestras mujeres también ostenten las mismas situaciones de poder, los mismos niveles en los que están hoy los hombres, pues entonces no vamos a poder lograr lo que tanto hemos venido nosotros luchando, que es la equidad y la igualdad, y la participación igualitaria en todos los escenarios. Asimismo, pues decirles que todas estas situaciones de violencia que nos están aquejando, y es un mensaje muy especial para los jóvenes, les decía hace un momento que no solo significan o nos afectan en lo físico, también nos afectan mucho de manera psicológica, en nuestra salud mental, un aspecto que hemos venido trabajando desde la Secretaría de Salud y que hoy los estoy invitando a que tengan en cuenta esas herramientas que también tenemos desde el gobierno departamental, como es la línea de atención, la línea de vida o la escucha de vida que tiene dispuesta la Secretaría de Salud. Esa a través lo pueden hacer del siguiente número celular, 321-9073
439. Esta es una línea telefónica que está dispuesta 7x24. En cualquier momento ustedes pueden llamar y van a ser atendidos por profesionales de la salud para cualquier situación que se les presente, incluso si están siendo víctimas de violencia en ese momento y no logran comunicarse de alguna u otra manera, bien pueden también utilizar esta línea. Y asimismo, Disculpa, pues... doctora, ¿nos repites el número, por favor? 321-90-73-439. Ya está en el chat. Muchas gracias. Ya está en el chat el número, Muchas Claudia. gracias. Sí, gracias, Martica, ya lo veo ahí. Y asimismo nuestro correo electrónico, que es centroescucha.salud@huila.gov.co. centroescucha.salud@huila.gov.co. El trabajo que también podemos nosotros hacer con ustedes a través de la formación que tienen con sus estudiantes en las diferentes carreras. Hemos tenido ese apoyo de la universidad y de todas, debo decirlo, con los centros consultorios jurídicos, pero también con el apoyo de los profesionales de la salud que han acudido también en este tipo de atenciones para nuestras mujeres, nuestras niñas y también para nuestros niños relacionados con esas secuelas tan enormes que deja la violencia, como lo decía, no solo física, sino también mental. Son algunas, Marta Cecilia, de las cosas que podemos nosotros articular entre lo que es la academia y en especial la Universidad Surcolombiana con el gobierno departamental, porque lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo y lo he escuchado gratamente en las intervenciones, el problema de violencia no es ni del gobierno ni de la academia, sino esto es un problema que tenemos que abordarlo entre todos. Antes de terminar, déjame decirte algo que yo creo que es importante que también lo tengamos en cuenta. Si estamos hablando de igualdad, si estamos hablando de equidad, si bien es cierto que cuando hablamos de violencias hacia las mujeres, pues nos cerramos en el contexto de lo que es la mujer, o de las personas que se identifican en su género como mujer. Pero yo creo que aquí también es necesario hablar e involucrar a las personas que pertenecen a los sectores sociales LGTBI, aquellas que su orientación sexual o su identidad de género las catalogan dentro de lo que es una mujer, y para ellas también, creo yo que ellas sufren de manera doble lo que es la violencia por su condición de género o por su orientación sexual. Entonces es importante que también abramos esos espacios y que los tengamos en cuenta en esos lineamientos que escuché que ya tienen dentro de la ruta de atención y del comité ahí en la universidad, que tengamos en cuenta que si bien es cierto, las mujeres sufrimos de violencia, pues también las personas que pertenecen a estos sectores la sufren y deben tener, pues creo yo, una atención de acuerdo a esa condición de la cual están padeciendo. Muchas gracias, Claudia. De verdad que es súper importante la información. Y yo, a propósito de varias personas que veo conectadas también, pues me parece que es bien importante que nosotros elevemos estas estrategias también, como bien lo decía Jonathan, a los maestros en su periodo de formación y el acompañamiento que hacemos a través de las prácticas pedagógicas, sobre todo porque, digamos, muchos de las cuestiones que se lograron acuñar en la pandemia, pues ahorita están, digamos, como floreciendo. Entonces es importante que nosotros podamos hacer ese acompañamiento, y no solo que podamos hacer el acompañamiento, sino pues a las personas que aún permanecen, ya casi nos vamos, que puedan, digamos, que podamos tener el conocimiento sobre cuáles son esas rutas, cuáles son esas palabras clave, cuáles son esos guiños. Nosotros también pues hemos venido compartiendo, te cuento, unos emojis, por ejemplo, que la gente puede compartir a través del WhatsApp, que les pueden servir, digamos, para en algún momento solicitar auxilio. También desde el comité se ha querido, y nos parece muy importante,
tener unos espacios de formación, de autoformación, de formación conjunta, en términos de poder, digamos, atender más integralmente esos casos. Entonces, no sé si ya para terminar, algunas de nuestras compañeras, yo voy a poner allí para la imagen, voy a colocar el protocolo, lo voy a colocar la ruta, aquí está, y ya la pueden ver, ¿cierto? Entonces, esta es la ruta de prevención y atención de violencias basadas en género, que como bien también ahorita Sandra nos los mostraba, ¿cierto, Diana? Nos los mostraba, digamos, en una infografía, la tenemos nosotros a nuestra disposición. Esta ruta, pues gracias a nuestra psicóloga y líder Kaidilet, viene recorriendo, ¿cierto?, todas las sedes de nuestra universidad. Ya ha estado allí en la sede central, en la Facultad de Salud. La idea es que digamos, esta iniciativa, como les digo yo, logre llegar a cada uno de los rincones, conocer la ruta, conocer qué son las violencias basadas en género, saber que nos incluye a todos, estudiantes, docentes y personal administrativo, saber que es, digamos, parte de nuestra propiedad e identidad como Universidad Subcolombiana, saber entonces que lo primero es poder identificar el caso, darnos cuenta que allí está pasando algo, digamos que qué se hace o qué hacemos, nosotros ya lo decía Kai, pues es analizar la situación, tratar de entender qué es lo que sucede, caracterizar para luego poder, digamos, hablar si es posible con la víctima, remitir a las áreas que toque remitir, luego entonces si es necesario iniciar un proceso disciplinario, direccionar a entidades externas, porque de pronto, por ejemplo, a veces nosotros no hemos también entendido que algunas de estas conductas, de esas infracciones que nosotros tenemos cuando nos convertimos en victimarios, ¿cierto? Son acciones que son punibles. El otro, ¿cierto? Entonces es hacer un seguimiento del caso y obviamente pues cerrarlo, pero que cuando se cierre el caso, pues nosotros tengamos digamos, la seguridad que la víctima, digamos, ha sido atendida, que tiene su apoyo psicológico y no como nos pasa muchas veces, porque siempre lo digo y lo quiero decir hoy también para terminar esta charla, muchas veces entonces la persona que tiene que callar es la víctima. Yo antes de despedirlos, entonces también quiero hacer un recomendado de lectura por alguna intersección, pero entonces yo quiero hacer este recomendado de lectura, ¿cierto? Este libro, se llama El racismo y yo, y es de la periodista Edna Liliana Valencia Murillo. ¿Por qué quiero recomendar el libro hoy que estamos hablando de este Comité de Violencias Basadas en Género? Entonces, lo quiero recomendar pues porque aquí hay otra intersección que también debemos atender, que es la intersección de la raza. Y en segundo lugar, porque a través de sus líneas, la autora pues ha hecho, digamos, como un recorrido que pues de pronto no tendría que ser cada uno de ustedes que hoy me está escuchando una mujer negra, pero sí hay, digamos, algunos espacios en donde esto nos permite ubicarnos. Y un segundo llamado es el llamado al autorreconocimiento. El día que teníamos la cátedra libre en el Ágora Universitaria, entonces me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que muchas personas tengamos el sentimiento de que si yo me autorreconozco o si yo, por ejemplo, digamos como que expreso mi identidad frente a las demás personas, entonces yo llevo, digamos, como las de perder. Entonces muchas veces terminamos haciendo una doble vida, un doble gesto, y precisamente eso de alguna manera también psicológicamente nos va a afectar. Entonces yo con esto ya me quiero callar, entonces no sé si para cerrar alguna de mis compañeras quiere decir alguna cosa, si no pues
También les doy 30 segunditos para que puedan activar la cámara, despedirse, y luego hacemos una fotito colectiva con las personas que quedamos. Bueno, yo quiero, en nombre de todo el equipo, el protocolo, del comité técnico, darle las gracias por la participación. Gracias, profesora Marta, por este espacio que nos brinda. Tenemos una larga tarea que realizar, pero tenemos todo el amor, toda la voluntad y todo el compromiso con nuestra universidad para seguir adelante con la socialización del protocolo y activando la ruta como debe de ser. Que no se nos quede en el papel, sino que vamos a actuar. Muchas gracias por este espacio y queremos seguir compartiendo nuevas invitaciones que nos quieras hacer. Un abrazo para todos. Listo, no, gracias a ti, Kai. Y bueno, ya no lo voy a decir a cada una, ahorita si algo, pues tomamos la fotito. Entonces, tomamos la foto. Lucía, Lucía, Chao. por allí, si te quieres despedir. Pues quería más que nada agradecerles por el espacio. Quería agradecerles por el espacio y por pues también atender a la invitación. Sabemos que el tema es súper importante y que pues como lo dijo Kaidilet, o sea, ya estamos a la tarea y estamos pues entonces en proceso de pues armar el tema de la socialización del protocolo, de ponernos el trabajo que corresponde a nuestro cargo y nada, agradecerles la confianza. Listo, Y recuerden gracias. que no están solos, no están solas. Y Listo, gracias. Claudia, ¿estás por allí? Sí, claro, por supuesto. Yo quisiera agradecer enormemente la invitación, pero también agradecerles a los que han intervenido, a Lucía, a Kai, que además invitarlas para que podamos reunirnos y trabajar de la mano y conjunto, no solo lo que ustedes vienen haciendo en la universidad, sino también de allá para acá. Así que muchísimas gracias y muy atenta a poder participar cuando ustedes lo consideren en estos espacios. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Yo no sé si Diana, yo no la veo por ahí había dicho que se había desconectado. Entonces, bueno, no sé si en este minuto alguno se anima a poner su cámara para que hagamos una foto final. Yo me siento muy agradecida como coordinadora de este espacio porque pues estas conversaciones que se vienen manteniendo, como les digo, el objetivo es que nosotros, en el marco de la formación de profesores, atendamos temas que no son disciplinares, que muchas veces por no ser disciplinares nosotros no los integramos al aula, pero que hacen parte de la vida de nuestros estudiantes, de la vida de nuestros profesores y de las demás personas de la comunidad universitaria. Agradecerles por haber atendido la invitación y siempre pues que Dios lo permita, pues podamos continuar con este trabajo y volvernos a reunir. Entonces, les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Como les digo, no alcanza a sacar la transmisión en directo, pero yo creo que ya en unas 2 horas está tanto en Facebook como en YouTube. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho y les deseo, como ya les dije, una feliz tarde.